Realiza tu pago en línea. Paga tu recibo desde tu hogar siguiendo estos pasos. Ingresa desde nuestro portal www.zapaslapiedad.gov.mx. Da clic en Pago en línea o envíanos un mensaje a nuestro WhatsApp 352 125 41 31. Sigue los pasos que te indican. Ingresa tus datos bancarios y ¡listo! Tu pago se reflejará en un periodo de 24 horas hábiles. Desde tu hogar, evita filas y ahorra tiempo con tu pago en línea. Zapas, por una cultura del agua. Videa Más Media, vamos a hacer historia otra vez. Los comentarios y expresiones vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Videa no totalmente concuerda con ello. Una producción de Circuit Vision para Videa Más Media. Videa Más Media presenta un espacio donde cada historia importa, cada opinión cuenta y cada voz tiene un lugar. Todas las voces con Javier Camarena. Hola, ¿qué tal? Qué gusto volverle a saludar en esta emisión más de Todas las Voces y gracias por permitirme entrar a sus hogares, gracias por permitirme contactarlo a través de sus dispositivos, de su computadora, de su tablet, de su celular. Gracias a quien nos escucha a través de nuestra señal Videa Radio. Para mí es muy privilegiado el poder estar con ustedes, como se lo digo de verdad, es un gusto, es un privilegio y ojalá que les estén gustando nuestros programas, yo sé que sí, cada día trato de tener un invitado que pueda aportarnos desde diferente forma para nuestra cultura, para nuestra reflexión, para nuestra enseñanza, para el arte y hoy me siento doblemente contento porque tengo un invitado a quien nos conocemos desde niños y sobre todo hoy vamos a hablar, déjeme decirle que ya hemos hablado del personaje que hoy vamos a hablar, pero hoy quiero hacerlo en esta visión en retrospectiva y he invitado a alguien muy especial para que nos ilumine, nos guíe, alguien quien estuvo muy de cerca con el personaje del cual ahorita les voy a decir quién es y del cual hoy vamos a hablar. Y pues me acompaña mi amigo Marco Antonio Aviña Kik. Marco, gracias por aceptar, gracias por estar aquí. Un gusto estar contigo, con tu equipo, con tu auditorio, estoy a tus órdenes. Bueno, pues Marco, quise invitar a Marco porque hoy quiero hablar y darles a conocer, si usted no conoce, la historia de un gran personaje, un gran médico, un gran profesionista, que llegó a convertirse después en político, presidente municipal de La Piedad, y que entró de lleno a la política y que hizo grandes cosas por La Piedad. Ahorita vamos a platicar de eso, pero yo quisiera hacerle la primera pregunta a Marco. Platícanos un poquito, ¿quién era el doctor Marco Antonio Aviña? ¿De dónde es? ¿Sus padres? ¿Tus abuelos? ¿Y cómo fue la infancia? Un poquito de lo que te haya contado, de lo mucho que tú hayas conocido siendo miembro de esa familia. Cuéntanos algo. Bueno, él es originario de Santa Fe del Río, una comunidad adelante de Benjamillo. Hace unos 40 años, 50 años decía que ni en el mapa aparecía ese lugar. Sus orígenes, pues, rurales, a pesar de que su padre fue militar, tuvo dos papás, el biológico y el de crianza, los dos políticos. El primero, Alberto Aviña Lorenzo,
Causó baja en el ejército junto con el general Enrique Ramírez Aviña. Cuando el general Enrique Ramírez Aviña va a ser candidato a gobernador de Michoacán, llama a su pariente, pues, Alberto Aviña, le dice que pida también licencia en el ejército para separarse del cargo y acompañarlo tanto en la gira como en la administración. En ese tiempo el que era candidato pues, llegaba a ser era un trámite 100%. nada más, era un trámite. Entonces lo habilita como jefe de la policía de Morelia a Alberto Aviña. Luego hubo problemas en Panindícuaro, lo mandó como presidente municipal a Panindícuaro. Ahí pacificaron el lugar con el estilo de la época. Porque era una zona conflictiva, ¿eh? Por eso digo, con el estilo de la época. Y pues entregó buenas cuentas, lo mandan a Vistahermosa, también como presidente municipal, y el último día de su administración, queriendo allanar un conflicto personal que había entre un hombre prominente de ahí del lugar y el nuevo presidente municipal, ellos tenían rencillas, él quiso interceder, los quiso juntar y al intentarlo, uno de ellos le pegó un balazo en el cuello, ahí lo mató. A mi padre lo marcó muchísimo la noticia de la muerte, tendría 7, 8 años, y me narró varias veces un lugar. ¿Te dijo qué edad tenía tu papá? 7, 8 años, sí. 7, 8, un niño prácticamente. Dice él que andaban Alberto, Javier y él, los 3 hermanos. Era época de lluvia. Dice, andábamos aquí correteando culebras, apedreándolas, sapos, todo ahí en un área pues de labrantía ahí en Santa Fe, vivían muy cerca. Y llegaron varios vehículos. Se bajan los hombres que iban en los vehículos y los conminan a entrar a la casa, ¿no? Les dicen, vénganse, y les dicen, venimos a decirles que mataron a su papá. Así crudamente. Así. Y mi padre, bueno, pues se hincó, empezó a rezar, a pedir a Dios pues que no fuera cierto, que su padre no hubiera muerto, pero bueno, pues ya estaba muerto. Entonces ellos quedan pues en la orfandad y la madre, mi abuela Conrada, la madre de ellos, Conrada Martínez Soto, hermana de Abraham Martínez Soto, un líder agrarista que muy cercano al general Lázaro Cárdenas, cuando el general ordena la formación de los ejidos del reparto agrario. Abraham Martínez fundó 26 ejidos en esta región. Fue un reparto de tierras, atacando al latifundio, los latifundistas, y hubo pues confrontaciones armadas con los guardias blancas. Finalmente a Abraham Martínez también lo asesinan a causa de políticas agrarias. Y para ese momento mi padre ya era médico, estaba recién graduado como doctor, fue parte de la primera generación de médicos de la Escuela de Medicina de León, es de los fundadores de la Escuela de Medicina. Salieron 8 doctores en esa época. Incluso ahí la iglesia principal de León pues llamó a misas, hubo campanas al aire, estuvo pues aquello con mucho entusiasmo en la comunidad de León. Y mi padre, bueno, pues viene acá ante el asesinato de su padre de crianza, de Abraham Martínez, pero se encuentra ya con una relación encaminada con el general Lázaro Cárdenas, del que finalmente se hicieron muy amigos, al grado de que se visitaron pues hasta la muerte del general. Se veían con cierta asiduidad, mes y medio, se veían en diferentes partes, se citaban. Ellos tenían sus conversaciones. Yo por ahí alguna vez publiqué, siendo un niño, publiqué ya viejo, que siendo un niño, recuerdo que entró el general a la casa de mis padres, y yo recuerdo al hombre cómo era el viejo, su voz,
Entonces, pues yo voy, ¿Era una voz fuerte Era una voz o una voz suave? osca, pero el hombre hizo siempre un esfuerzo tremendo por suavizarla. En mi opinión, nunca le salió, porque finalmente era un hombre fraguado en la lucha y que fue presidente de la República y militar, entonces todo eso tenía una personalidad que por más amable que él intentó ser siempre, no perdía el carácter. Sí. Déjame preguntarte algo, Marco. 7 u 8 años donde matan a su padre y te vas a cuando tu papá regresa ya como doctor, 20 y tantos años sería, ¿sí? Pasa esto, en Santa Fe del Río había estudios hasta tercer año de primaria. Que es a donde quiero ir. ¿Cómo da, sí, en un lugar pues con muchas complicaciones, no solamente para la educación, sino para la convivencia social, la comunicación, para la situación que en el país vivía, que el Estado vivía y que la zona, porque pues todavía vimos estertores en Penjamillo, hace no mucho, ¿qué será? 20 años, 20 y tantos años, todavía había estertores de esas rencillas, de esas cuestiones. Secuelas de la lucha agraria. Así es. Que Entonces, quedaron ya como conflictos familiares personales. que se fueron todavía extendiendo a 20 y tantos años, o 30 quizá por lo mucho, ¿no? Y dices, ok, pero ¿dónde da el brinco tu papá? Dice, había nada más hasta primaria. Y tuvo que salir de ahí. Mi abuela los mandó a Morelia, compraron una casa en Morelia y los mandó a estudiar a todos. Ella se quedó acá en Santa Fe, pues con lo que era la usanza, con chivas, con vacas, con gallinas, con tierras de labranza, pero ella se quedó. Mi abuela era una mujer también muy recia, que pues hacía quesos y pues vendía chivos, vendía vacas y los mantuvo, pero luego, bueno, el hermano la estuvo apoyando, Abraham Martínez, y ellos se fueron ya a Morelia a estudiar, terminaron allá la preparatoria. En ese tiempo, lo que es ahora la preparatoria número 1 de la Universidad Michoacana, el Colegio San Nicolás, era secundaria. Y pues ahí se formaron, hizo hasta primer año de medicina y luego él decía que se quería volver comerciante y le dieron una probadita, lo mandaron a Estados Unidos a trabajar, vio cómo era la vida allá y se regresó rapidito. Dice, pues es más fácil los libros que el campo, ¿no? Y se hizo médico. Ya regresa ella como médico, hizo su servicio social en Ciudad Manuel Doblado. Y lo que son las cosas, Javier, su tesis versa sobre las enfermedades y la mortandad la morbimortalidad de las enfermedades gastrointestinales, la mala calidad del agua en Ciudad Manuel Doblado, que también se encuentra cuando llega a vivir a La Piedad. Que precisamente hacia allá vamos. Vamos a dejar eso tantito para allá, porque ya con eso que me dices entiendo el porqué, el enfoque el agua. Del agua. Pero no solamente eso, bueno, llega como médico primero, pero pues lógicamente con la historia que nos estás contando, pues ya había en la sangre, en la visión, en la relación, pues a lo mejor ya el latir de la vena política y gubernamental, germen, por todo lo que había visto. Sí. Y ya había esa relación, siendo un médico incipiente con el general Cárdenas, ya había habido cercanía. Sí, el general Cárdenas en los años 60, a lo mejor tú no te acuerdas porque eres muy chico. Sí, yo... en los años 60, yo andaba en 2, 3 años. El general Cárdenas organizó un movimiento de liberación nacional. Lo hizo cuando no le permitieron ir a Cuba a acompañar al pueblo cubano contra la invasión estadounidense. Cuando hicieron el desembarco en Bahía de Cochinos y hubo enfrentamientos, habían derrocado ya a Fulgencio Batista, el dictador.
no me quiero meter en los pormenores, pero no quiero dejar de decir el porqué de la Revolución Cubana. Las Vegas, Nevada, los Sí, pues Cuba casinos, era una todo lo sucursal. que existe en Las Vegas, Nevada, todos los burdeles, todos los prostíbulos, no existían en los Estados Unidos. Las Vegas era Cuba. Sí. Toda la isla era el prostíbulo de los Estados Unidos. Y eso fue lo que detonó la rebelión contra el dictador Fulgencio Batista y contra la presencia de los estadounidenses allá, que no le llevaban ningún beneficio. Entonces, bueno, el general Cárdenas organiza un movimiento de rebelión. Fue multitudinario al grado de que tuvieron que apaciguarlo. El presidente López Mateos habló con él en varias ocasiones y finalmente lo calmaron. No de irse a su casa, pero sí fueron quitándole presión y capacidad de convocatoria al Movimiento de Liberación Nacional, porque se podía convertir en una corriente, lo que finalmente acabó siendo en los años 80 el Frente Democrático Nacional, el PRD y ahora Morena, bueno, con sus matices. Entonces, mi padre se integra a ese grupo de trabajo, de político, de convocar a la movilización, a las protestas, de organizar a la sociedad. Y pocos años después, 1 o 2 años después de eso, el general Cárdenas recorrió el país con un grupo de guerrilleros cubanos. Ya habían tomado el poder, ya estaba organizado el gobierno. Viene a La Piedad y trae 3 o 4 guerrilleros, 5 guerrilleros, desarmados, venían custodiados por elementos del ejército mexicano, y el general pretendía hacer una corriente de opinión no tan negativa como la que permeaba en los medios, de que generaron una desinformación de que todo el comunismo es malo y que los comunistas se comen a los niños y cosas de esas, pues, ¿no? La demonización de una corriente de pensamiento. Viene a La Piedad, se presenta en el Club Rotario de La Piedad, hacen una exposición 1 o 2 de los guerrilleros, explicando por qué. Decían, nuestro pueblo es un pueblo explotado, prostituido, hombres y mujeres, todos, no servían para nada más que... Para el vicio. Nada más. Y para la servidumbre de los ingleses, de los gringos, de los franceses, de quienes estuvieran ahí con recursos económicos. Entonces, el general se va. Había platicado, antes de partir, platicó con mi padre, dieron 1 o 2 vueltas aquí en la plaza, siempre lo hacían. El general Cárdenas venía y gustaba mucho de dar la vuelta en la noche, en el jardín, aquí en el jardín principal. Bueno, no me oriento bien, aquí estamos. Hacia abajo. Pero estamos cerca, bueno, estamos muy cerca, 2 cuadras, 3 cuadras del centro. Y daban la vuelta. Y se va el general, mi padre se pone a dar la vuelta en el automóvil a la postre presidente municipal José Luis Fernández. Fueron muy amigos. En su primera también, época. En su primera época. Años después fue presidente municipal. Pero empiezan ellos a andar en el auto y resulta que se topa con una marcha ahí sobre la calle de Rivapalacio. Y José Luis Fernández le dice, espérate, que te están mentando la madre. Mi padre dice, ¿por qué? Yo no he hecho nada. Dice, no, espérate, para el carro y dale para atrás. Entonces, mi padre pues, mete reversa y alguien dice, acá está. Era un tumulto que lo estaban buscando para lincharlo. Habían sonado aquí varias gentes las campanas, se subieron al campanario, llamaron con alarma a las campanas, hubo gente que se presentó a ver qué pasaba. Y ya les dicen, el general Cárdenas dejó aquí a Fidel Castro y al Che Guevara. Los tiene en su casa el doctor Aviña y van a quemar el templo. O sea, fue esa vez... Ese es el detonador. Fue esa vez que después siguió la historia y yo creo que entonces ya nos vamos a cuando el doctor Aviña se convierte en presidente.
Bueno, todavía no. Entra No. José Luis Fernández, No. entra después Rodolfo Ramírez Trillo y luego él. entra mi Pero padre. quiero irme entonces ya a cuando el doctor Aviña se convierte en presidente y ahora entiendo que va cargando con ese estigma, ¿sí? De comunista, Sí. de quematemplos, de todo lo que quieras, ¿no? Él fue miembro yo tengo por ahí su credencial del Club de Leones. O sea, él era un hombre que quería convivir en sociedad. Su formación de profesionista lo empujaba a un estadio de vida holgada, de vida pues en comunidad. Pero los intereses y las situaciones lo fueron llevando por otros caminos. Ocurre que cuando hay ese alzamiento, ciertamente gente del Partido Comunista, Javier, a ver si logro explicarme, donde es el Colegio América, en este momento donde es ahorita el Colegio América, ahí vivíamos. Y la persona dueña de esa casa, ahí vivía adentro con nosotros. Pues no, le rentaba a mi padre y ella tenía un segundo patio donde ella habitaba. Por lo tanto, esa propiedad tiene acceso por, Sí, por las Hidalgo dos calles. y por Nicolás Bravo. Así es. ¿Todavía lo conserva? Gente del Partido Comunista, cuando vieron la situación, entendieron que iban a matar a mi padre. Y entendieron que la parte más vulnerable de un hombre al que quieren acorralar es su familia. Fueron a la casa, pusieron un carro por la calle de Nicolás Bravo, llegaron, le explican a mi madre la situación. Y le digo, oiga, no hay de otra, o se va con nosotros o la van a agarrar, a usted y a los hijos. Entonces, pues mi madre acepta. La suben, la meten en la cajuela de un carro, meten a Rosamalia, mi hermana, la meten en la cajuela, me meten también en la cajuela. Y la mujer que nos asistía, la nana, la que llevaba ahí la casa, la suben al carro también. Y nos sacan hacia Santa Ana, a lo que ellos llamaban una casa de seguridad. Se reunían de manera clandestina porque era un partido proscrito, no tenía permisos de existir, no había legalidad. Esta llegó hasta el 77, pero entonces nos sacan y cuando mi padre lo empiezan a perseguir, no se le ocurrió otra cosa que brincar el puente, pararse en la gasolinera de don Luis Ortiz, la primera gasolinera que estaba bajando el puente a mano izquierda, y correr. Dejó el carro ahí. Él me lo narró y otra persona de aquí de La Piedad que trabajaba ahí como despachador, ahora vive en Guadalajara. Me narra cómo estuvo, dice, yo salvé a tu padre, porque yo publiqué la historia y me faltó un complemento que me dio él. O sea, ¿qué pasó ahí en Que la luego gasolinera? agregué. ¿Y para dónde le Mi dio? padre se encierra, va y corre, José Luis Fernández corre por el callejón rumbo al río y mi padre se encierra en el baño, lo peor que podía hacer cualquiera. Se encierra en el baño. Claro que lo iban a agarrar ahí, claro que lo iban a linchar, lo iban a matar. Y les dice el despachador, ¿qué? ¿Qué buscan? No, que aquí, que fue. Ah, dice, pues ahí corrieron rumbo al río. Y la gente se va rumbo al río, se dispersaron. Finalmente no los encuentran, se regresan. Y sale mi padre y dice, un teléfono, el más cercano, con don Cuco, la rielera, la única tienda en la estación del ferrocarril. Y se va, saca su agendita. El general Cárdenas tenía un mecanismo de comunicación. En cada pueblo que pasaba tenía un número de teléfono al que se reportaba y llegaba y él de ahí hablaba a un lugar donde concentraban todas las llamadas que le hubieran y los recados que le hubieran dejado. Entonces mi padre hace llamadas a varios de los números y el general se reporta, iba a Guadalajara y se reporta. Entonces, mi padre pues, ahí atorado en la rielera, y ya le explica la situación, dice, no te muevas. Manda personal militar, tanto de Irapuato como de Zamora, vienen a La Piedad y pues hacen
prácticamente en toque de queda, mandan a todo el mundo a su casa. El general, como a la semana, regresa a La Piedad, habla con el doctor, así le digo siempre al doctor, hablan con el doctor y le dice, no hay condiciones para ti, vete de La Piedad, te van a matar. Y le dice, vete a la comisión del Balsas, lo que es Lázaro Cárdenas ahora. Dice, ya hay ahí los que están coordinando el proyecto, que va a ser muy grande. Dice, ya tienen instrucciones, te van a recibir, tienes dónde llegar, tienes trabajo, tienes todo, vete. Dice, o vete a Tabasco, en otro desarrollo también que estaba ya generando el gobierno federal. Y le da tarjetitas para uno u otro estado donde el doctor decidiera irse. Lo platica con mi madre, toman decisiones y le dice al general, no me voy. Y viene Lázaro Cárdenas, se encerraron, discutieron. Yo recuerdo que yo únicamente alcancé y dice, te van a matar, te dije que te van a matar. Y el doctor le dice, pues no le debo nada a nadie que me maten. Mataron a mi papá, mataron a mi padre de crianza, pues ¿qué más da? Sigue él en su función médica. Que Marco, no debió de ser fácil seguir él en su función cuando ya lo tenían en la mira. Pero lo que sí recuerdo, cuando yo volteo a mi infancia y ya empiezo, y a mi juventud, y empiezo a tener uso de razón, que siempre el pueblo lo buscaba al doctor Aviña, que siempre, y que también ciertas personas ya vamos a decir que tenían una posición más acomodada, también eran sus pacientes. Sí, fue un médico bueno, como médico, bueno, certero en sus diagnósticos y no fue abusivo en el oficio, en la profesión. Él sí le dio abundancia, porque no tenía otra fuente de ingreso, fue un buen médico, tuvo muchos pacientes y dice él que se tuvo que separar porque ya no lo buscaban, pero eso no es cierto, porque todavía 4 o 5 años antes de morir, iba gente y lo buscaba y decía, es que siempre me recetó él y no quiero ir con alguien más. Entonces, bueno, pues él salía todavía, a ver qué traes, y luego volteaba y le decía, ¿y tú quién eres? Y empezaban a platicar, primero los confesaba, ¿quién eres, de dónde vienes, cómo es que me conoces, cómo? No, pues ya, y si usted me trajo al mundo, y es que usted atendió a mi madre, y usted, bueno, ya, le narraban una historia en la que decía, sí es cierto, ya me acordé, porque siempre tuvo buena memoria. Pero lo peor para toda la familia, pues entre tanto calambre, fue cuando en 1900, bueno, en los años siguientes a todo eso, que él se veía con el general, le decía, La Piedad tiene un problemón tremendo, la gente se muere de diarrea, los niños se mueren de diarrea. En esos años, Javier, hasta 1965, ponerle suero a un niño era un acto milagroso. No habían desarrollado la técnica, el tacto, el tipo de agujas, todo de lo que ahora se dispone. Y era una cuestión, niño que se enfermaba, niño que decía, llévatelo a Irapuato a ver si llega, vete a Guadalajara a ver si llega. Entonces, decía él, el problema de La Piedad está en el agua. A ver, vamos a ir ya de lleno, pero déjame hacer un preámbulo para poder entrarle a esas obras. Siendo tan latente ese estigma, pues lógicamente solo había un partido hegemónico, ¿sí? Y era el PRI. Llega el momento y ¿cómo es que le dicen, a ver, doctor Aviña, pues te toca? O él dijo, yo así. Quiero, no. O cómo nace esa intencionalidad, por dónde viene, y con todo el historial,
Y cuéntanos algo de eso, porque debe ser interesante. Me estás obligando a hacer actos así de memoria muy, muy acelerados y no quiero atropellar la cronología. Mira, cuando hablaba mi padre con el general Lázaro Cárdenas sobre el problema del agua, el general lo escuchaba. Pero llegó un momento, como en el 69, en 1968, le dice, ¿qué pasó con lo del agua? Y la respuesta del doctor fue, dice, pues me dicen el Góngora y Miranda de La Piedad. Góngora y Miranda era un abogado que siempre se opuso a las reelecciones de Porfirio Díaz. Y existe pues una anécdota de que a cada proceso electoral le decían, señor general o señor presidente, pues hay que arrancar campaña. Y el viejo muy ceremonioso decía, oigan, ¿ya registró su candidatura el señor licenciado Góngora y Miranda? Sí, señor. Y empleaba un término, dice, vamos a fregarlo. Él lo decía más fuerte, ¿no? Vamos a fregarlo, pues, y todo el mundo le reía la gracia, pues era la reelección. Vamos a chingarlo. Sí, vamos a chingarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué nadie le entraba? Supongo que no era mi padre el único que supiera que el problema de salud de La Piedad estaba en el agua, pero no le entraban porque el único proveedor de agua en La Piedad era primo del general Lázaro Cárdenas, del Río. ¿Y primo hermano? Entonces ahí era un dique pues infranqueable. Pero el general le dice, sí. El caso es que en 1970, siendo presidente municipal Rodolfo Ramírez Trillo, era primo con mi padre. Rodolfo Ramírez Trillo y mi padre eran primos. Recuerda, el general Enrique Ramírez Aviña, pues, bueno, ahí tío tiene... de tu padre de crianza de tu padre. Sí. Entonces ocurre pues Ramírez Trillo busca al doctor y le dice, tú eres amigo con el presidente de Jiquilpan, ¿no? Ni siquiera sé quién es. Y se van 3 veces que me llaman. Va a haber una comida, pero quiere que tú vayas. Todavía 1 o 2 días antes de la comida le vuelven a llamar y vuelve, oye, me están diciendo que tienes que estar ahí. Bueno, pues vamos. Y van. Llegan, la comida era en la casa del general Cárdenas. Y cuando entran, el general Cárdenas estaba platicando con Carlos Gálvez Betancourt, gobernador de Michoacán. Entonces mi padre pues, se dirige a saludar al general y el general antes de que él llegue voltea y le dice a Gálvez Betancourt, ese es el que te dije. Cambian la conversación, se saludan y otra vez el general ahí delante de Gálvez Betancourt le dice, ¿qué hay con lo del agua? O sea, aquí el gobernador ya está enterado. Y dice, yo no le veo solución a esto. Al poco muere Lázaro Cárdenas, en el 70. Y pues queda todo al garete, ¿no? Pero en 1971, por eso digo los calambres que nos dio el doctor, en 1971, en el aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas y también de Plutarco Elías Calles, murieron en la misma fecha en diferente año. Hay un acto fuertísimo político en México. Para entonces, Carlos Gálvez Betancourt se lo había llevado como director del Seguro Social el presidente Echeverría y había entrado como gobernador Servando Chávez Hernández, gobernador interino, que finalmente fue gobernador 5 años, fue un gobernador sustituto. El acto es en el Monumento a la Revolución y ahí el presidente Echeverría hizo una propuesta de esas que cualquier ocurrencia del presidente todo el mundo la festinaba. Propone
unificar los actos luctuosos. Estaban ya sepultados en el Monumento a la Revolución tanto Plutarco Elías Calles como el general Lázaro Cárdenas. Y entonces decía, los pilares de la revolución, pues en un solo acto grande, que el país se estremezca. Y todo el mundo le rió la gracia, le aplaudió. Cuauhtémoc Cárdenas, que estaba en la mesa principal, se quitó los zapatos, estiró los pies, se cruzó de brazos y nomás se les quedó viendo a todos. El senador Antonio Martínez Báez, que estaba acá con mi papá voltea y dice, ¿qué está haciendo Cuauhtémoc? Y el senador voltea y dice, muchachito cabrón. Fue la expresión del senador Antonio Martínez Báez. Termina el acto y pues mi padre empieza a seguir al ingeniero Cárdenas. La oficina del ingeniero Cárdenas estaba muy cerca, se fueron caminando y Cuauhtémoc Cárdenas entra a su oficina, alfombrada, se quita los zapatos y se va caminando. Y mi papá detrás de él, y Antonio Martínez Báez, y yo pues, lo conozco todo esto porque yo andaba pues de peguicha con mi padre, siempre anduve con él. Y le dice a Cuauhtémoc Cárdenas, oye, quiero que le hables al gobernador de Michoacán. ¿Qué quieres? Quiero ser presidente de La Piedad. Así. Y Cuauhtémoc Cárdenas dice, ese señor, pues yo no lo veo, no hablamos, no, sí, pero quiero que le hables. Dijo, lo veo muy complicado, mira Marco, y ahí le dio una de rodeos y de todo. Entonces, hablan de otras cosas, se despiden, y Martínez Báez voltea y le dice a mi padre, oye, pues qué manera de mandarte al carajo, ¿no? Y mi padre voltea y le dice, te apuesto lo que quieras a que voy a ser presidente de La Piedad. Llegamos al elevador y el ingeniero Cárdenas se viene, así, ya casi cerrándose la puerta. Ya te dije que yo a ese señor no lo veo, al gobernador. Dice, pero lo vas a ver. Se cierra la puerta. Aquí en La Piedad ya estaba preparado todas las asambleas, todas las definiciones políticas prácticamente ya estaban. Era octubre, la elección era en diciembre y el cambio de gobierno era el 1 de enero. Pues estaba el tiempo encima, 2 meses. Y pues no. Pues se plantean cómo estaba la situación aquí y todo, y de repente se presenta un hombre moreno, nariz ancha, hablando, y dice, vengo de parte de Alfredo Bonfil y la CNC te va a postular como candidato a la presidencia de la Piedad. Dice, y vamos a darle a lo que toca. El líder agrario. Alfredo Bonfil estuvo en la antesala de ser el presidente sucesor de Echeverría. Mi opinión, mi lectura, después de leer muchísimas informaciones, es de que no nada más lo asesinaron a él y a Sergio Buitrón Casas. Aquí en La Piedad hay 2 escuelas rurales, una con el nombre de Alfredo Bonfil y otra con el nombre de Sergio Buitrón. Mi padre les debe pues la presidencia, ellos fueron los que articularon, por intercesión de Cuauhtémoc Cárdenas, que se lograra la presidencia de La Piedad. Entonces, a ellos despegaron del aeropuerto de Veracruz y no había tomado vuelo el avión y estalló en el aire. Los asesinaron. ¿Quiénes? Los que no iban a poder contra ellos en la sucesión presidencial. ¿Quién no iba a poder contra ellos? Luis Echeverría. Se le fue por encima a Luis Echeverría, Alfredo Bonfil. Fue un hombre que en el campo permeó tremendo y pues iba a ser presidente de la República, no iba a ser López Portillo. Entonces, se viene el proceso electoral, gana el doctor, como se ganaban las elecciones, si tú quieres, al estilo del PRI. Y
Yo por ahí tengo unas fotos, pero creo que todavía no es tiempo de darles difusión. Fotos en la plaza, cacerolismo, mantas tremendas, no aceptamos imposiciones, no queremos a Viña, no queremos a los comunistas, hubo volanteo, recuerda que a Viña es un quematemplos, un montón de basura política, o guerra sucia le dicen eufemísticamente. Elegantemente. Sí, y ponían ahí 10 o 12 tipos de mantas, tomaron el kiosco, tuvieron ahí banda musical, hicieron pues cacerolismo, hubo un montón de cosas, granjeros, empleados de granjas, de todo, y finalmente, bueno, pues otra vez de en medio de la convulsión, entra el doctor a la presidencia municipal. Me voy a permitir un comentario. Adelante. Un comentario, no, sin afán de presumir, el análisis, Javier, y tu auditorio, el análisis cuando vas a un laboratorio, sacan sangre, o de la naturaleza que sea, pero vamos a decirlo en sangre, obtienen una muestra, la pasan por los tamices para ver la composición química y te dicen, estos son los valores que traes. Tu enfermedad es esta. Oiga, pero que no. Aquí están los resultados. ¿Por qué hago este comentario? Porque no hace mucho, y por no hace mucho es menos de un mes, pasa una persona, un buen amigo, y me dice así, entre recuerdos, porque voy y publico cosas y como que dice, vi lo que publicaste, oye, ¿cuántas veces fue presidente tu papá? Le dije, pues nomás 3 años, pero con eso tuvo para cambiar la piedad. Y entonces se quedó, dijo, sí, ¿verdad? Le dije, imagínate, si lo dejan los otros 3. Sí. Pero dicen que las segundas partes no son buenas. Bueno, ¿sabes qué? No lo vamos a saber. Déjame ir y quiero acortar el tiempo ya, porque eso que te dijo o que tú lo dijiste, es cierto. Yo siempre les he dicho que si el doctor Aviña no se avienta el primer trompo a la uña, porque se aventó varios, ahorita vamos a ver si el tiempo nos da para platicarlos, pero si no se avienta el trompo a la uña para que se construyera ese bulevar, ahorita la Piedad sería, de por sí, tenemos ahorita grandes complicaciones viales, una ciudad en crecimiento. Caótico el tráfico. Si no existiera ese cuerpo que hermanó al otro bulevar, porque pues bien lo recordamos los que vivimos desde aquella época, era un chorizo, era un choricito que venía desde la salida a Guadalajara y que iba a encontrarse hasta acá al puente, donde ya estaba el López En Mateos. el puente Cavadas. En el puente Cavadas. De un solo carril. De un solo carril todavía. No la obra que eso. Entonces imagínate, ese es el primer trompo. Y desde ahí ya venía también la problemática del agua, que pues, porque fue una obra tremenda la del bulevar, se tuvieron que derribar casas, propiedades, expropiar. Pues partieron medio pueblo. Sí, partir medio pueblo. No queremos bulevar, no pagamos y las pintas, plusvalía. ¿verdad? Aviña, no queremos bulevar, queremos agua. Y otra vez, y volvemos a lo mismo, ese estigma de considerar al doctor comunista, de considerarlo o de señalarlo con todas esas vejaciones de antes, y él, en lugar de amilanarse, le atoró. ¿Te contó alguna vez cómo se confabuló la situación para hacer esa obra? Porque no fue una obra que haya costado 2 pesos. La Piedad lo pagó con recursos propios. Me tocó también acompañar al doctor cuando hizo varias de las gestiones, pero en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el 6 de enero de 1972, él ya había hecho cita. Y la cita era
con Leandro Rovirosa Aguade, que era el ministro de Agricultura, le decían entonces, y Recursos Hidráulicos. Entonces, estaba ahí en Banobras, era un escritorio kilométrico de funcionarios, de gente que tú decías 5 y salían ahí 10, 15 ecuaciones basadas sobre el 5. Entonces él llega y les dice, el problema de la Piedad es este. Sacan la cartografía de la Piedad, sacan las cuencas hidrológicas, las cavernas subterráneas, y le dicen, pues te autorizamos 10 millones de pesos para perforar 2 pozos. Y él se pone allí a regatear, a estar en el marchanteo. Finalmente le prestaron a la Piedad 14 millones de pesos a pagar en 20 años. Ni un centavo de esos manejó el ayuntamiento. Todos fueron ministrados directamente por Banobras a los contratistas. Y hace 3 pozos, 4, uno en el Puente de Guerra, es un pozo que echaron a andar hace unos años, quedó perforado, quedó hecho el ADM, pero el pozo se dobló, hubo un movimiento telúrico y el pozo se enchuecó. Entonces hubo que hacer una rectificación y ya nada más equiparlo. El pozo ya estaba. Pero dejó el pozo 1, 2, 3 en Guanajuatillo, uno en el Cuitzillo antes de entrar, otro en la vuelta hacia Guanajuatillo y otro ya en las inmediaciones entre esa curva y camino a Guanajuatillo. Esos 3 pozos, yo te mandé una serie de fotografías. Sí, por ahí vamos a pedirle a Máster a ver si nos va pasando las fotografías, porque además, aparte de los pozos, se tiene la red, se comienza a tender la red. Hay un tendido de red, sí, hay un tendido de red, parecía la Piedad bombardeada. Por un lado estaban tendiendo la red de distribución y drenaje del sistema de la Piedad, es el Zapas. En el Máster que nos las vaya pasando, mientras platicamos. Sí, lo vamos ¿verdad? platicando. Lo vamos platicando. Entonces, hay un tendido de redes para distribuir agua, la construcción de los cárcamos de rebombeo en la parte alta de la ciudad, para de ahí bajar. Manejaban ellos un sistema de vasos comunicantes. Mira, están ese es arriba del Camichín. Arriba de la calle Francisco Javier Mina. Sí. Y luego está otra en el Camichín, una parrilla que estaban ahí haciendo un desplante. Creo que son algo así como 400 millones de litros. Los que se almacenan ahí. Los que se almacenaban ahí. Ahí está el otro tanque. El sistema de vasos comunicantes, Javier, tú lo sabes, era bombear el agua a la parte alta de la ciudad y la casa que está más abajo del pueblo tiene la misma presión que agua que la que está más arriba. ¿Rodaba? La mismita presión, la pura presión. Ni bombas, ni nada. Y se diseñó el sistema para tener agua continua a las 24 horas. Luego otra administración municipal diseñó un sistema de válvulas y creo que hasta la fecha sigue ese sistema de válvulas. Ahí están haciendo desplantes para los cárcamos de rebombeo. Entonces, 14 millones de pesos a pagar en 20 años. A ver, pero me llama la atención. Dices, lo pagó la Piedad con recursos propios. Pues, con el servicio del agua. O sea, ya empezaron a ingresar. Empezaron en 1973 empezaron. Porque había la problemática. Era muy complicado. No queremos pagar. No, mira, tú dijiste ahorita algo que no te voy a contradecir, pero te voy a matizar la opinión. Todo mundo dice, si no fuera por la avenida Lázaro Cárdenas, ¿qué sería de la Piedad? Lo que cambió la vida de la Piedad, Javier, fue el agua. Sí. Cambió la forma de vida, te dio agua de calidad. La salud, simplemente. Para la confección de alimentos, para el aseo, la higiene personal, el baño diario, para la construcción, porque no había agua disponible para construir. Entonces la Piedad se empezó a extender porque hubo disponibilidad de agua. Es lo que sigue generando hasta ahorita. Hace días nos encontramos, yo te hacía un comentario. Este sistema
que está, no el que está operando en este momento, sino el que se quedó para 20 años, para pagar en 20 años, se programó para surtir 26,000 tomas domiciliarias. Esa era la capacidad que se dejó para dotar de agua. Esto fue a partir de 1973, que quedó 74, que quedó el sistema, en ese momento se llamaba Departamento de Agua Potable. Al paso de los años, bueno, se convirtió en algo, una estructura ya en más. una estructura más formal, al grado de que yo insisto en que sigue siendo la caja chica del presidente municipal, porque es una fuente de ingresos inagotable, salvo que demuestren lo contrario. Pero es una administración generosa, que ha estado bien manejada, hay que reconocerlo, pasó por muchos problemas, está en buenas condiciones. La Piedad es uno de los lugares que podemos presumir que a pesar de que de repente hay alguna falla, no estamos con deficiencias de agua. El sistema está operando bien. Sin embargo, de 52 años que hace, de 1974 para acá, 52 años, que quedaron 26,000 tomas domiciliarias, creo que en este momento el Zapas dota de agua a 34, 36,000 tomas. Es decir, en 52 años se cubrió la parte en la que estaba y ya le agregaron, pero quiere decir que la obra fue con una visión de muy largo plazo. Y definitivamente que la obra, la visión del agua es innegable, invaluable, ¿no? Sí. Invaluable, pero no nada más fue eso. Hay una, yo era un escuinclillo, pues, y andábamos del tingo al tango, a veces nos veníamos allá por el cerro del colegio e íbamos a dar por ahí donde está el fraccionamiento Rojas arriba, y había un desagüe, pues me imagino que eran de aguas negras, de lo que sea, que de corría. Todo. Era un vertedero de gallinas, todo, de puercos muertos, exacto, de llantas. De todo, porque pues, la Piedad tenía sus corraletas en cada casa, todo iba a dar ahí, y todo ese venía hasta el 5 de Oros, allá abajo, en el Miguel Silva. En lo que ahora es la colonia Era Miguel todo Silva. Un canal maloliente, sí. Perdónenme la palabra, sí, puerco y corrientes, insalubre. Y era un canal también pluvial. Cuando llovía muchísimo, sí. Pues allá era una bajada de agua. Y de repente el doctor Aviña lo comienza a empedrar. Pero a empedrar bien, no crea que... No, hizo una obra un pinche de mamposteo. pedradito ahí, no. Un mamposteo de pura piedra, todo que abajo la calle Heriberto Jara, ahí va todo ese canal. Mira, Javier. Bien hecho. Esta obra en 1972 comenzó y causó pues... El gobierno de Michoacán había emitido una convocatoria que la presidencia no conocía. La convocatoria era en el sentido de que el ayuntamiento que hiciera la obra más importante, de mayor impacto en el estado, iban a obtener $1 millón para que siguiera haciendo obras. Entonces la ganó La Piedad, porque fue una obra de tan gran impacto que sigue funcionando. Esa tiene 50 y que quizá muchos que nos están viendo no sabían de esta obra, porque pues se pavimentó y ya no se vio. Son obras sepultadas. Ya no se vio, son obras está sepultadas. Abajo, pero imagínense usted nada más, ahí todo Heriberto Jara hasta arriba, si usted... ¿Cómo se llama? Pues, ¿cómo se llama la calle después de Juárez, por ese lado? Juárez, Constituyentes, Miguel Silva... Todo eso hacia arriba, desde allá venía José el canal. María Cázares... Sí, desde allá venía el canal. Todo. Y luego todo Heriberto desde Jara el ranchito, arriba del Lienzo Charro. Así es. Allá desde allá confluía, porque eran dos arroyos, dos canales que venían. Es una obra de mamposteo, el piso, muros y colado. Así es.
Me ¿Un llama, colado de qué? me 30 llama mucho la centímetros, 25. atención, hay partes donde se traga un tráiler, vamos, si se quebrara, y vaya que le pasan tráilers por ahí, pero, o sea, hay partes muy profundas y partes no tanto, pero la cosa es aquí, está tan bien hecha la obra que yo sigo ignorando cómo hay casas construidas sobre el canal. O sea, ni quién vendió, ni quién se dijo dueño, ni quién dio permiso, ni cómo se atrevieron. Porque ese canal, en el tiempo de lluvias del 74, cayó una tromba tremenda, Sí. bañó la Piedad de hielo y se desbordó. Así es. Se llama la calle Lerdo de Tejada, Ahí perdió la vida una se mamá con un niñito, desbordó, ¿no? y fue una familia prácticamente, una mamá y 2 o 3 pequeños. Se desbordó, empezó a correr el agua ya en raudal, ¿No? Terrible. y tumbó una casa, un muro de adobe, y atrás de ese muro estaba una señora, arriba de su cama, con sus hijos. Entonces la barda de adobe cayó sobre ellos. Le fincaban responsabilidades al presidente, decían que por su culpa. Vino personal militar, escarbaron sobre el hielo con pico y pala, estuvieron escarbando, y sacaron un colchón. A ver si logro explicarme. En el canal avientan un colchón y el canal a cada tanto tiene unas varillas para evitar que se asolve más abajo y darle mantenimiento, estarle dando limpieza. Entonces ese canal, con la corriente que se hizo, se llevó el colchón y el colchón, el colchón entre las varillas, el colchón se levantó y quedó atrapado. Hizo un tapón tremendo al grado de que desbordó. Hizo una represa, pues. Desborda el arroyo, corre calles abajo, en lo que es el puente seco, se llevó carros, se llevó una cosa tremenda, de tragedia, pues. Sí, claro. Y entonces cuando encuentran el colchón y llantas y todo, dice, oiga, pues el presidente pues no tiene la culpa. El culpable es quien aventó ese colchón. Pero ya no había por qué estar buscando a quién fincarle ya responsabilidades. Ya. Y finalmente esa obra se convirtió en algo que también permitió el desarrollo de la Piedad, porque partía la Piedad. No había, lo que es ahorita la calle Mariano Jiménez y Juárez, el paso Mariano Jiménez era un paso similar al del Puente de Guerra, un puentecito. Sí, lo recuerdo bien. Pues ya, todos los que iban a la puerta de sombra del Estadio Juan N. López ahí, a un lado estaba ahí, el arroyo inmundo, como dices tú, ¿no? Entonces, mira, hay obras que hizo el doctor, es eso. Vamos, una de las más trascendentes, sin robarle la grandeza ninguna, la cuestión del agua. Sí. Sí. El canal, el mamposteo de ese El canal de Aguas Negras, lo que viene siendo la calle Heriberto Jara. El bulevar. La avenida Lázaro Cárdenas, el camino a Ciudad del Sol. El camino. La avenida Michoacán la hizo el Panteón. Sí. Cerró el Panteón, sí, que acá... lo que es el Parque Morelos. Él dijo, se hace parque porque se hace parque. He narrado en otras oportunidades que cuando empezaron a sacar los cuerpos, ya los restos, no los cuerpos, ya los restos óseos, hubo gente con legítima ofensa que fueron a protestar, que fueron a reclamar. Y allá andaba el presidente municipal, Guillermo Alvarado, y andaba mi padre, pues, traían trascabos todavía en lo que era el Panteón. Porque para esto, el Panteón lo cierran y abren el Panteón de Ciudad del Sol. Yo no sé si conociste a la persona, pero también fue más o menos tu vecino, pero conoces a un nieto de él y muy bien. El primer inquilino, les digo yo... ¿Del nuevo Panteón? Del nuevo Panteón. El primer huésped del nuevo Panteón fue un viejo que no era de la Piedad, pero llegó y se puso a vender carbón en las 8 esquinas, donde ahora es una dulcería. Sí, así es. Abuelo, un día le platiqué la historia a Rolando Flores, que ahorita es regidor. Y salió acá pariente de él, ¿no? Su abuelo.
le empecé a platicar y le dije, mira esto, y cuando empiezo a dar datos, dice, el señor, que sí, mira, fulano, y dice, mi abuelo. ¿Cómo que? Pues mi abuelo, y pues tu abuelo es el primero que mandaron para allá, solo. Porque antes no era como ahorita, no se morían de a 3, 4 diarios, la Piedad estaba muy chiquita, se moría uno por semana, 2, entonces estuvo varios días solos. Este hombre, el tercero, fue un hermano del doctor Roberto Robles Garnica, piedadense, que fue secretario de gobierno con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fue presidente de Morelia, fue de los primeros senadores de oposición por el Frente Democrático Nacional, un hombre brillante, admirable también. Y un hermano de él se accidentó acá por el rumbo de Churincio, perdió la vida. Y ya hay un comentario del doctor Robles Garnica con el presidente, dice, yo apoyé esta obra, pero no creí que iba a ser tu usuario. Pues, está hecho para todos. Es para todos. Casualmente, mi padre no está ahí. Mi padre me ordenó que sus cenizas fueran esparcidas en el lugar donde recibió la noticia de que habían asesinado a su padre Alberto. Me explicó el por qué, me lo dijo 10 o 12 veces. Y una oposición también ahí de todos, pues mis hermanos, mi madre. Pero llegó un momento en que le dije, bueno. ¿Cumplir su voluntad? Mi madre tenía un razonamiento muy suyo, respetable. Decía, ¿cómo vas a ir a tirar las cenizas de tu padre en el cerro donde pasan vacas, donde pasan animales? Mamá, él sabía lo que iba a suceder. Lo platicamos durante años, porque íbamos muy seguido a Santa Fe. Y te dijo el me punto daba, exacto. me decía, aquí quiero, ¿por qué? Porque yo andaba aquí por esto, por eso. O sea, el dolor de la pérdida de su padre biológico y el dolor de que no fue escuchado, le dieron ese perfil que luego lo hicieron, lo estigmatizaron como un hombre descreído. Déjame preguntarte con todo respeto esto, porque además pues ustedes son una familia a la que aprecio y además también la admiración y el aprecio al doctor Aviña, que siempre fue, no nada más conmigo, sino yo lo veía cómo se conducía con mucha gente, una persona muy atenta. En verdad era una persona que no creía. Hay quienes me aseguran que sí, yo pienso que no, pero pues, finalmente ya eso no cambia las cosas. No, te lo pregunto por esto, porque yo pienso que independientemente de la visión que tenga cada quien del creador, sea una visión más, vamos a decir, más religiosa, una visión más holística, un hombre de ciencia que en sus manos tuvo la oportunidad de salvar vidas, la oportunidad de ayudar, debió haber tenido una forma de creer. Él, cuando llegamos a abordar ese tipo de temas, yo soy muy dado a la filosofía, no me quiero meter, pues, ni es presunción, nomás es aquí un simple comentario. Una ocasión me dijo, mira, un niño al que no pudimos salvar, la mamá llorando, me dice, bautízalo. Y sí, lo bauticé. ¿Qué hubo? Entonces yo volteé, oye doctor, dice, lo bauticé porque no sabía qué más hacer. Igual que hubo un momento en que hubo algo que lo marcó a él mucho, lo llaman para atender, hubo un tiroteo y lo llaman para atender, y se tráiganlo, y dice, no, si lo movemos se muere. Entonces habilitaron un quirófano en el cerro y en el suelo. Pusieron sábanas alrededor, ahí se cubrieron de la mejor manera posible. Y empezaron a intervenir a la persona. Duraron pues bastante rato. De repente
dice el doctor, alguien a mis espaldas, yo ahí tirado, cansado. Dice, oiga, ¿se va a salvar? Dijo, parece que sí, va a sobrevivir. Y le atraviesan una pistola aquí a él y ahí se lo rematan. No, dice, ese se tiene que morir. Qué impacto. Y ahí le balacearon al paciente, pues, al herido. Dice, ¿cómo que se va a salvar? Pues no, el otro se murió, este también. O sea, de esas cosas que cuando las estaba platicando mi padre, se le arrasaban los ojos. Hubo muchos momentos de la incomprensión cuando lo persiguieron y decía, es que mira, no es fácil ser amigo de un hombre como Lázaro Cárdenas, no cualquiera puede presumirlo. Y tenía razón. Yo ahora, decía hace rato, yo veía al general parado en la puerta de la casa y yo iba y lo jaloneaba, pásate, ¿por qué no has venido? Pásate. Y le gritaba a mi madre, oye, el señor de bigotito está aquí. Pues ya mi madre sabía quién era, ¿no? Salía ya quitándose el delantal y pues dije, oye, general, pase, siéntese. No, hombre, háblele al doctor, aquí lo espero. Era un hombre muy sencillo, extremadamente sencillo, humilde, a pesar de que era un hombre poderosísimo. Y yo llegué a hacerle pues varias travesuras, mi padre pues me corría y al general, no, déjalo, estoy aquí. En ese tiempo, las conversaciones de adultos, ya acuérdate que el papá o la mamá significaba Vete. todo mundo fuera. Sí. 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 Y yo no entendía, me quedaba con el hombre. Ahora digo, era un monumento viviente. ¿Por qué no me dieron una cueriza delante de él? Bueno, porque el general no dejaba. Decía, no, déjalo. Y ahora lo disfruto, pero sé que no estuvo bien, no estaba bien, No, pero... pues eras un niño, eras un adolescente también, quizá, ya más adelante. Marco, el tiempo, tú sabes, Sí, en no, televisión sí, y más en es, televisión, sí, es terrible. yo digo que es un tirano, ¿verdad? Y ha sido un programa maravilloso, que tanto más podíamos hablar contigo, muchas cosas. Pero yo quisiera, antes de despedirnos, hacerte una última pregunta. Hubo un momento ya después que pasaron los años en el que el doctor Aviña te haya confiado su sentir de todos esos contratiempos que tuvo, de todas esas situaciones que a cualquiera de nosotros a lo mejor nos hubieran causado grandes heridas y por la incomprensión de muchos, y que él te haya dicho, oye, pues yo las asimilé o yo sigo manteniendo estas heridas, te contó qué pasó en él después de todas esas etapas y con el paso del tiempo, cómo abordó y qué seguía en su interior él sintiendo. Él quiso mucho la piedad y nos enseñó a quererla, al grado de que en los momentos ¿Y pues así aquí se complicados nunca se quiso ir. Igual yo estoy en que aquí nací y aquí me muero, ¿no? Cuando empezaron las obras del agua, el alumbrado público, la Piano tenía alumbrado público, era la luz eléctrica, y le llaman la luz eléctrica porque era el lugar que tenía Ahí una estaba. bombilla por ahí, un foquito y ya. Él con barras de neón, de gas neón, empezó a meter gabinetes por todas las calles y a prenderlas. No hubo ninguna. Es bien importante esto, ninguna de las obras que hizo está inaugurada. Legalmente, por usos y costumbres, existe el Boulevard Lázaro Cárdenas. Por usos y costumbres existe el Puente Morelos. Por usos y costumbres existe la calle Heriberto Jara, el Panteón del Otoño y la avenida Michoacán. Por usos y costumbres. Jamás hubo un acto protocolario. No lo hubo. Decían, oiga, ya está el agua, suéltenla. Y todo el mundo empezó a recibir agua. O sea, había que hacer el contrato, no era gratis, pues, ¿no? Pero
la visión de él es que todo mundo, sin importar su condición económica, tuviera acceso al agua, a la salud, a una vida digna. Hay un par de anécdotas. Tú me preguntabas cómo hizo el bulevar. El bulevar costó 20 millones de pesos. Que es un punto muy importante porque... El bulevar costó 20 millones de pesos. Incluyendo el pago... Incluyendo lo que se haya robado el doctor. No, Mira, no me refiero, sino, te voy a decir algo. No escapas a esa tentación, a esa quizá. acusación. No, te voy a decir algo. Incluyendo las indemnizaciones de las casas. Se hizo también con recursos. 74. En 1974, 20 millones de pesos. 20 Con el dólar a pesos. 12.50. Era Para un que mundo saques de comparativos, dinero. sí, era un dineral, pero el Boulevard Martín Mercado, que salió con recursos propios también, porque es una devolución del gobierno del Estado en obra por lo que captaron de los cobros por placas. Acuérdate que cuando entró Ramírez Bedoya, puso en marcha un programa de reemplacamiento, hubo mucha resistencia, y en una de sus visitas a La Piedad dice, lo que recaben en dinero se los devuelvo en obra, y anunció que se destinaba al Martín Mercado. Solamente que me parece, yo que he vivido pues construcciones de varias obras y sus costos, me parece un exceso. Está muy bonito el Martín Mercado, es más corto que Lázaro Cárdenas, con muchos metros, y costó 498 millones de pesos. Y no hubo propiedades que indemnizar. No tiraron ni un poste ni un árbol. Acá se llevaron medio pueblo, medio rancho. La Piedad era un rancho grandote. Entonces, ametrallaron la casa 3 veces. La casa, tú ahorita preguntabas cómo vivimos todo eso. Nos sentimos acosados, hubo momentos que nos sentíamos acorralados con zozobra, que teníamos que movernos con ciertas seguridades. Fue complicado, pero finalmente, pues ahí están las obras, ya están los resultados, ya están los números. Los números no mienten a la hora que tú cruzas una información, tanto más cuánto, menos tanto. Los números te dan una precisión científica que no da lugar a la interpretación. Entonces ahí están las obras. Y yo he narrado que cuando mi padre iba a ser presidente tenía 26 automóviles de él, 26 carros. Y terminó sin... Varios, no terminó sin carros, pero varios de ellos los convirtió en patrullas, porque no había patrulla. Entre otros, un carro mío, que yo iba pasando una ocasión ahí por frente a Presidencia, y estaban subiéndose a un taxi los policías. Entonces yo me paro y digo, ¿qué hago? ¿Cómo están? Dice, llévense este coche. Bájate. Y se llevan el carro, le digo, ¿dónde van? No, ahorita te lo traen. El carro nunca regresó. Nunca me lo regresaron. Entonces, no eran autos nuevos, pero fue un hombre capaz de desprenderse de cosas suyas para ponerlas en beneficio colectivo. Y para terminar, Marco, yo creo que ningún hombre puede hacer algo y hacer el bien si la mujer que está a su lado no lo impulsa, lo acompaña, lo alienta o cuando menos lo sostiene. Y yo creo que ahí también es un gran mérito de tu mamá, porque pues todas esas complicaciones al fin de cuentas también pues repercutían en ella. Pues ella fue la parte sublime del hogar, nos dio carácter para resistir, para entender los procesos que se estaban viviendo. Ella jamás perdió su devoción religiosa y siempre hablaba de que las cosas iban a salir bien. Tenía miedo, pero
cuando veía pues que estaban las situaciones ahí complicadas, decían, pues no se dejen, nomás no se dejen, no le quedaba otra. ¿No? Entonces, siempre fue la parte débil. Más que débil, quizá la parte tierna. La parte tierna, la parte sublime. Sí, porque quizá la ternura yo considero que no es debilidad, es fuerza. Que también ellos en sus conversaciones seguramente pues tomaban decisiones y los porqués de estas decisiones. Y ellos lo sabían. Sí. Marco, pues ha sido un maravilloso programa. Quiero agradecértelo con todo cariño. Gracias, que hayas hecho Javier, tiempo para estar aquí. Bueno, pues tú también formaste parte de la familia Videa. Cuando Videa nació... Los primeros programas. Sí, tuviste también un espacio aquí. Te agradezco doblemente que hoy hayas querido regresar aquí a casa y que hayamos podido hablar... como yo bien lo decía, hablar del doctor Aviña nos llevaría programas y programas, sí. Pero te lo agradezco encarecidamente. Gracias. Que espero que no sea la primera ni la última de tu regreso a casa y que podamos luego hablar de otras cosas. Claro. Hay mucho de qué hablar. Yo creo que en nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, nuestra sociedad. La Piedad ya merece retomar un poquito de ese impulso. Los constructores, la constructora Cali, los que hicieron el Puente Morelos, los que hicieron que construyeron el bulevar, las constructoras, los que hicieron el DREN, que fue de las obras que gestionó también mi padre junto con el ingeniero Alfredo Álvarez. Le decían, presidente, en 30 años, o sea, a partir de 1974, a los 30 años, había que hacer pares viales, le llamaban ellos. ¿Qué es pares viales? Algo similar a la avenida Lázaro Cárdenas. Ejes. En otros lados, para poder descongestionar el tráfico. Igual, el panteón municipal actual le dieron una vida útil máxima de 30 años. Esos 30 años se cumplieron en el 2004. Lleva una sobrevida de 22 años y le siguen explotando. Ya parece que venden tumbas en condominio, ¿no? Ya uno sobre otro, uno sobre otro. No es justo para los piedadenses, no es justo para los dolientes andar peleando un pedazo de panteón cuando se presenta el momento de ese dolor. La Piedad debería tener 3 o 4 panteones. No se animan a hacerlos porque es mucho trámite y porque no se puede robar tanto. Porque vas a comprar un terreno al que hay que meterle, hay que bardearlo. Y no puedes especular ahí con el costo del metro de terreno. Ahí no le entran los desarrolladores. Sí, pues es una inversión a muy largo plazo, necesaria, pero con una gran inversión que primero tiene que ir muy a fondo perdido. Marco, muchas gracias. Ojalá sea de utilidad, que sea de utilidad. Claro que sí. Quitando el sesgo personal, me parece que hay datos que resisten cualquier análisis. Ahí están los números, ahí está la historia y ahí están las obras. Yo creo que eso es algo muy visible. Y quiero agradecerle a usted. Este programa sé que ha sido un poco más largo de los que tenemos estipulado, pero créame que ha sido un placer. Y usted también lo está disfrutando, lo sé, y creo que habrá de aquí para allá, si usted no conocía todas estas obras que el doctor Aviña hizo en medio de la controversia social, hoy puede usted ir a la historia y puede ir usted a corroborarlas. Gracias nuevamente, Marco. Gracias. Soy Javier Camarena, esto ha sido la voz de Marco Antonio Aviña Quic, hijo del doctor Aviña en todas las voces. Hasta la próxima. Videa Más Media presentó Todas las Voces con Javier Camarena.